El día que cumplí 66 años, amanecí con un presentimiento oscuro clavado en el pecho. La casa de mi hijo olía a pastel recién horneado, pero también a mentira tibia, como si las paredes supieran algo que yo todavía no. Me miré al espejo con el vestido sencillo que había elegido y pensé que, pese a todo, era un logro seguir viva. No imaginaba que horas después mi propio hijo me rompería el brazo. Bajé las escaleras despacio, con la intuición gritándome, mientras las risas falsas de mi nuera atravesaban la sala como cuchillos, sin saber por qué. Habíamos acordado celebrar en su casa porque decían que allí todo sería más cómodo para mí. Yo había llevado un pequeño sobre con dinero, mis ahorros de meses, para ayudar con algunos gastos que ellos siempre decían tener. Mi nuera me recibió con un abrazo frío, apretado solo para aparentar, y un beso que no tocó la mejilla. Mi hijo evitó mis ojos. Dijo que estaba cansado por el trabajo, como tantas otras veces. Noté algo raro en los cajones entreabiertos del aparador y en las miradas cortantes que se cruzaban sin palabras. El silencio pesaba más que la música. La mesa estaba puesta con esmero exagerado, platos brillantes que casi lastimaban los ojos. Yo sonreía por costumbre, pero por dentro llevaba semanas inquieta. Hacía tiempo notaba que de mi cuenta desaparecían sumas pequeñas, siempre tan discretas, que dudaba de mí misma. Pensé que quizá me estaba volviendo olvidadiza. Hoy, sin embargo, algo dentro de mí se quebró. Vi a mi nuera entrar varias veces al dormitorio con el bolso abierto. Seguí sus pasos con la mirada, conectando sospechas que ya no podía negar. El pulso se me aceleró y supe que ese cumpleaños traería una verdad que podría ocultarse. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Cuando regresé a la mesa, ya no pude fingir. Observé cómo mi nuera escondía algo en su bolso al verme. El sonido del cierre me atravesó. Mi hijo levantó la copa para brindar por mi cumpleaños con una sonrisa forzada. Yo también levanté la mía, temblando, ya decidida a no callar. La fiesta siguió sin saber nada. Fue mi nuera quien habló primero, con voz falsa de dulzura. Dijo que yo siempre estaba confundida, que a veces imaginaba cosas. Algo dentro de mí explotó. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Les dije que faltaba dinero, que mis ahorros estaban disminuyendo sin explicación. Ella rió. Mi hijo frunció el ceño. Yo pedí que revisaran conmigo la cuenta en ese mismo momento. Nadie esperó que yo tuviera pruebas. Abrí el celular y mostré los movimientos. El silencio cayó como una sentencia. Solo se escuchaba la respiración agitada de todos alrededor de la mesa. Mi nuera palideció, pero enseguida volvió a atacarme. Dijo que quizá yo misma había gastado ese dinero y lo había olvidado. Mi hijo golpeó la mesa y me pidió que no arruinara la cena con tonterías. Algo en su mirada era desconocido para mí. Entonces señalé a mi nuera y le pregunté directamente si ella había tomado mi dinero. Ella negó con indignación ensayada. Yo insistí. Le dije el monto exacto. Fue ahí cuando su silencio la traicionó por un segundo demasiado largo. Mi corazón latía con fuerza mientras comprendía que ya no había marcha atrás para nadie en absoluto. Mi hijo se levantó de la silla con un movimiento brusco que me asustó. Gritó que yo estaba humillando a su esposa en mi propio cumpleaños. Dijo que debía aprender a respetar su casa. Yo apenas alcancé a decir que esa también había sido mi casa alguna vez. No terminé la frase. Sentí el primer impacto seco en el antebrazo. Un dolor blanco me atravesó hasta el hombro. Escuché un crujido que jamás olvidaré. Caí al suelo sin aire, con la vista nublada por la sorpresa y la traición. Los gritos se mezclaron con el sonido de los platos rompiéndose. No supe cómo me arrastraron hasta el cuartito del fondo. Recuerdo la puerta cerrándose y el clic definitivo de la cerradura. Mi brazo ardía como si me lo hubieran arrancado de cuajo. Pedí ayuda. Lloré. Grité el nombre de mi hijo una y otra vez. Solo escuché su voz desde afuera diciendo que aprendiera mi lugar, que dejara de inventar cosas, que me calmara. Me quedé sola en la oscuridad, con el dolor pulsando y el corazón destrozado, comprendiendo que la peor herida no era la del hueso. Era la certeza de haber perdido a mi hijo para siempre definitivamente. Durante horas, no supe si afuera seguía la fiesta o si el silencio reinaba con culpa. Apenas podía mover los dedos por el dolor.
Fue entonces cuando recordé el viejo teléfono que llevaba escondido en el sostén desde hacía meses, por miedo a que mi nuera revisara mis cosas. Lo saqué con cuidado. La pantalla iluminó el cuartito como un milagro pequeño. Mi mano temblaba tanto que me costaba marcar. Busqué en la memoria un número que juré no volver a usar después de una vida pasada que creí enterrada. Era la carta que me quedaba en medio del derrumbe. Marqué con dificultad. La llamada tardó en conectar. Cada segundo se estiraba como una tortura lenta. Cuando por fin una voz grave respondió del otro lado, tragué saliva y dije la frase que no había pronunciado en 15 años. Pedí que no permitieran que esas personas ingratas se salieran con la suya. Escuché un suspiro al otro lado y un simple «entendido». Colgué sin saber cómo ni cuándo llegarían, solo con la certeza de que algo comenzaba a moverse en la sombra. Afuera, detrás de la puerta, los pasos de mi hijo iban y venían nerviosos sin saberlo aún entonces. Pasaron pocos minutos desde que colgué cuando escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. En el cuartito, con el brazo ardiendo y la puerta cerrada con llave, el tiempo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Afuera oía voces bajas, pasos nerviosos, el tintinear de copas que ya no celebraban nada. Sabía que mi hijo y mi nuera creían tenerme sometida. Lo que no sabían era quién había recibido mi llamada. Aquel número pertenecía a un hombre al que salvé la vida 15 años atrás, cuando nadie más quiso hacerlo. Desde entonces me debía una sola cosa, una intervención sin preguntas cuando yo lo pidiera. Y esa noche, por primera vez en décadas, iba a cobrar esa vieja deuda. Retrocedí mentalmente a aquel pasado que mi hijo jamás conoció. 15 años atrás, yo trabajaba limpiando oficinas por la noche. Una madrugada encontré a un hombre malherido en la calle tras un asalto. Nadie quiso ayudarlo. Lo llevé a una clínica, firmé como garante, afronté gastos que no podía pagar. Ese hombre era inspector de finanzas del Estado. Cuando sanó, me dio aquel número en un papel arrugado y me dijo: «Nunca lo uses a menos que estés en peligro real». Yo guardé ese papel como quien guarda una última bala para defender su vida. Aquella noche, encerrada por mi propio hijo, supe que ese momento había llegado. Del otro lado de la puerta escuché a mi nuera reír nerviosamente. Decía que debía calmarme, que todo se había salido de control por mi culpa. Mi hijo caminaba de un lado a otro, respirando agitado. «Mañana la llevamos al hospital y que diga que se cayó», lo oí decir. «Después se vuelve a su casa, y aquí no pasó nada». Cada palabra suya me atravesaba como una traición nueva. Ya no solo me había golpeado, ahora planeaba borrarme. Yo apreté el teléfono contra el pecho, sintiendo el dolor del brazo roto mezclarse con una lucidez brutal. No me estaban castigando, me estaban administrando. El tiempo transcurría espeso. Finalmente, escuché pasos más firmes, diferentes, acercándose desde la calle. Voces desconocidas. Un timbrazo profundo resonó en la casa. El sonido fue distinto al de cualquier otro visitante. Era un timbre que no pedía permiso. Al otro lado de la puerta, el silencio se cortó como una cuerda tensa. Oí a mi hijo decir: «¿Quién es ahora?». La voz de un hombre respondió con firmeza: «Abra, inspección». Mi corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo y alivio imposible de explicar. Sabía que aquel no venía a celebrar cumpleaños. Desde el suelo del cuartito escuché la discusión. Mi nuera gritaba que no habían hecho nada. Mi hijo insistía en que no había ninguna orden de entrada. El hombre del otro lado respondió con una calma que daba más miedo que cualquier amenaza. «Tenemos su nombre, su dirección y un reporte por maltrato y retención contra una adulta mayor». El silencio que siguió fue pesado. Mi hijo balbuceó algo que no pude entender. Luego oí el sonido inconfundible de la puerta principal abriéndose sin permiso. Pasos múltiples entraron a la casa. El aire mismo pareció cambiar de densidad. Yo golpeé la puerta con el hombro sano, gritando con la voz que me quedaba: «¡Estoy aquí!». El ruido del seguro forzado resonó segundos después. La puerta se abrió de golpe y una linterna me encandiló. Vi el rostro de un hombre, ya encanecido por los años, pero con la misma mirada firme de aquella noche lejana. Me reconoció de inmediato. No dijo nada, solo levantó la vista y asintió en silencio. Detrás de él, 2 agentes más observaban la escena con gravedad.
La vergüenza de mi encierro quedó expuesta bajo la luz blanca. Mi hijo apareció detrás de ellos con el rostro desencajado. Cuando me vio en el suelo, sujetándome el brazo en un ángulo imposible, su expresión cambió de furia a terror puro. Mi nuera gritaba que yo estaba exagerando, que todo era un malentendido. El inspector la miró apenas un segundo antes de decir: «Señora, cállese». Nunca había oído esa palabra sonar tan definitiva. Uno de los agentes pidió una ambulancia. Otro le solicitó documentos. La fiesta se había terminado sin brindis final. Mientras me colocaban una inmovilización provisional, mi hijo intentó acercarse. «Mamá, por favor», murmuró con la voz rota. Lo miré desde el suelo y comprendí con una claridad brutal que ese hombre ya no era el niño que yo cargué dormido en brazos. Era el adulto que había decidido romperme. «Apártese», ordenó el inspector. Y por primera vez, alguien lo hizo retroceder de mí. Ese pequeño gesto me devolvió una dignidad que creí perdida para siempre. Cuando la camilla cruzó el umbral de la casa, vi a mi nuera desplomarse en un sillón, llorando de rabia y miedo. Mi hijo estaba inmóvil, con las manos temblando. Ninguno de los dos entendía aún de qué abismo había salido la cuerda que ahora los sujetaba. Yo sí lo sabía. El número que había marcado no era solo una llamada de auxilio. Era la llave de una puerta que ellos nunca imaginaron que existía. En la ambulancia, mientras la sirena abría la noche en dos, el dolor del brazo se volvió más intenso. Pero en medio de ese dolor, sentí algo nuevo crecer dentro de mí. Una certeza firme, quieta, irrevocable. Yo ya no estaba sola frente a ellos. Lo que empezó como un cumpleaños convertido en infierno, ahora era una investigación en marcha. Y por primera vez, desde que esa puerta se cerró con llave, entendí que el encierro no había sido mi final. Había sido apenas el principio. Desperté en una habitación blanca, con el zumbido constante de una máquina marcando mi pulso, como si necesitara recordarme que seguía viva. El dolor en el brazo era profundo, en oleadas sordas que me subían hasta el hombro. Tenía el brazo inmovilizado y un sabor metálico en la boca. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba, hasta que la escena volvió a mí con violencia. El golpe, el cuartito, la llave girando, el timbre sonando como una sentencia. El inspector estaba sentado al pie de la cama. Cuando abrí los ojos, se levantó de inmediato. «Ya está a salvo», dijo. «Su hijo y su nuera están retenidos para declaración. La ambulancia llegó a tiempo. Si tardábamos más, el daño habría sido mayor». Cerré los ojos un instante, no para huir, sino para ordenar el caos. «¿Qué dirán ellos?», pregunté. «Lo que puedan para salvarse», respondió. «Pero las lesiones hablan solas, y hay testigos». Horas después me llevó al área de denuncias del hospital. Me tomaron fotografías, informes, mediciones de la fractura. Yo sentía cada trámite como una humillación necesaria, un precio que debía pagar para que esta vez la verdad no pudiera esconderse bajo una alfombra. Cuando por fin firmé la denuncia, el inspector apoyó una carpeta sobre la mesa. «Mientras usted estaba siendo atendida», me dijo, «iniciamos una revisión preliminar por el dinero que mencionó en su llamada». Levanté la mirada. «¿Ya? Sí. Y lo que encontramos no es pequeño». Abrió la carpeta. Había impresiones de movimientos bancarios, capturas de transferencias, retiros escalonados, préstamos a nombre de terceros. Su nuera usaba cuentas puente, explicó. Retiraba sumas pequeñas para no despertar alertas, pero el total anual es considerable. Mi garganta se cerró. «¿Y mi hijo?». El inspector dudó medio segundo. «Figura como autorizante en varias operaciones». Sentí un frío lento bajar por mi espalda. No solo había permitido que me robaran, había participado. «Entonces», murmuré, «él no fue solo violento por impulso». «No», respondió, «fue violento porque usted descubrió algo que podía hundirlos. Me llevaron a una habitación de recuperación esa noche. No pude dormir. El dolor físico era fuerte, pero el otro, el que nacía del pecho, era peor. Pensaba en mi hijo de pequeño, en sus manos sucias de tierra al volver del colegio, en sus rodillas raspadas, en su voz pidiéndome que no apagara la luz por las noches. ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me rompió el brazo para proteger a una ladrona? A la mañana siguiente, supe que mi nuera había intentado borrar archivos del computador de la casa. No alcanzó. Los agentes intervinieron a tiempo. Sacaron discos rígidos, memorias, documentos. Todo quedó bajo custodia judicial.
El inspector volvió a verme con una expresión cargada de gravedad. Su nuera no solo le robó a usted, me dijo. Usó su nombre en 2 operaciones con otras personas mayores del barrio. Pequeños préstamos, retiros, movimientos que luego ella absorbía. Sentí náuseas. ¿A cuántas? A 4 por ahora. 4. Yo no era la única. Yo solo había sido la que se atrevió a hablar. Esa tarde autoricé que entraran a mi casa para buscar mis documentos. Yo no estaba en condiciones de moverme, pero necesitaban pruebas directas de los faltantes. El inspector me pidió permiso para revisar también la casa de mi hijo. Asentí sin dudar. Finalmente, comprendí que nada podía proteger más a mi hijo que la verdad. 2 días después, me llevaron a declarar formalmente. Frente a mí estaba mi nuera, ya sin maquillaje, con los ojos hundidos, escoltada por 2 agentes. Mi hijo, a su lado, parecía un desconocido. Miraba al suelo, con las manos temblando. «Relate los hechos», pidió el fiscal. Conté todo. El dinero que desaparecía, la confrontación, el golpe, el encierro, la llamada. No omití nada. Cada palabra me raspaba la garganta, pero no me detuve. Cuando terminé, el fiscal miró a mi nuera. «¿Qué tiene que decir?» Ella levantó el rostro con rabia. «Ella exagera. Se cayó sola y ahora quiere echarnos encima a la policía». El fiscal mostró las radiografías. Una caída no genera este tipo de fractura. El silencio se volvió pesado. Luego miraron a mi hijo. «¿Usted avalaba los movimientos bancarios?» Tragó saliva. «Yo solo firmaba. Ella se encargaba de todo». «¿Firmaba sin saber?», insistió el fiscal. Mi hijo levantó la vista, y por un segundo sus ojos se cruzaron con los míos. «Sabía», dijo en voz baja, «pero pensé que nunca se enteraría». No grité, no lloré. Sentí algo más hondo romperse sin ruido. El fiscal cerró la carpeta con firmeza. «Queda claro». Salí de esa sala con la certeza de que ya no había retorno posible. La nuera perfecta de los vecinos, la esposa intachable, la mujer sacrificada, empezaba a desmoronarse frente a todos. Los vecinos comenzaron a hablar. El cumpleaños que terminó en ambulancia, la madre golpeada, el cuarto cerrado con llave. Las miradas que antes eran indiferentes, ahora se cargaban de morbo, de juicio, de vergüenza ajena. Yo regresé a mi casa bajo supervisión policial. La encontré revuelta, cajones abiertos, papeles en el suelo, una vida entera desordenada por manos que creí de familia. Esa noche, sentada en la cama con el brazo inmovilizado, revisé mis viejos cuadernos de cuentas. Empecé a hacer cálculos lentos, meticulosos, semana tras semana, mes tras mes. Cada pequeño faltante coincidía con los mismos días, con los mismos retiros, con la misma firma repetida de mi hijo al pie de los comprobantes. No era un robo improvisado, era un plan. Al tercer día recibí un sobre del banco. Contenía un resumen completo de movimientos de los últimos 5 años. Al final, una cifra escrita en rojo. El total de lo que me habían quitado. Me faltó el aire al verla. Era más de lo que yo había ganado en una década entera de trabajo. Apoyé la cabeza contra la pared. No lloré, no aún. Primero llegó la rabia fría. Después, la claridad. Entendí que mi nuera no era la única verdugo. Era el rostro visible de algo que había crecido a la sombra del silencio. Y también entendí que, sin saberlo, yo ya había puesto en marcha una maquinaria que nadie iba a poder detener fácilmente. Esa misma tarde, el inspector regresó. «Señora», dijo, «la Fiscalía solicitará prisión preventiva para su nuera por estafa agravada y una medida restrictiva para su hijo por violencia y complicidad». Cerré los ojos. «¿Y después?» «Después viene el juicio». Asentí lentamente. «Entonces que venga». Esa noche, por primera vez desde el golpe, lloré. No por el dolor del brazo. Lloré por el hijo que perdí, por la familia que jamás existió como yo la imaginé, por los años en los que confundí amor con sacrificio. Pero mis lágrimas ya no eran de miedo. Eran de despedida, porque la nuera perfecta ya estaba cayendo. Y con ella, mi hijo también. El yeso pesaba más por dentro que por fuera. Cada movimiento del brazo era un recordatorio físico del golpe, pero lo que de verdad me dolía era el vacío que me había dejado su confesión en la fiscalía. Sabía, pero pensé que nunca se enteraría. Esa frase se repetía en mi cabeza como una campana que no deja de sonar. Mi hijo había robado mi dinero. Mi hijo me había golpeado. Mi hijo me había encerrado como a un objeto inútil. Y aún así,
En medio de todo, seguía siendo el niño que un día aprendió a caminar agarrándose de mis dedos. Durante noches enteras, no dormí. Me sentaba en la cama, frente a la ventana, mirando la calle vacía. El médico decía que debía descansar, pero ¿cómo se descansa cuando el pasado empieza a doler más que el presente? Cerraba los ojos y lo veía de pequeño, corriendo por el patio con un juguete de madera que yo misma le había tallado. Lo veía con fiebre, llamándome en la madrugada. Lo veía el primer día de escuela, agarrado a mi falda, temblando de miedo. Yo había sido su refugio. ¿En qué momento dejó de serlo para mí? El inspector vino a verme al cuarto día. Traía una carpeta más gruesa que las anteriores. La dejó sobre la mesa sin decir nada durante unos segundos, como si me diera tiempo a prepararme. «Hemos revisado los dispositivos de su nuera», dijo al fin, «y algunos mensajes de su hijo». «¿Qué encontraron?», pregunté, aunque ya intuía que nada bueno. Abrió la carpeta. Fotografías, capturas de conversaciones, registros de transferencias. Su hijo sabía exactamente cuánto dinero se retiraba cada mes. No solo firmaba, coordinaba. Sentí que algo se me hundía en el estómago. «¿Desde cuándo?», susurré. «Desde hace al menos 4 años. 4 años. 4 años robándome a la cara mientras me besaba en la frente al despedirse. 4 años pidiéndome préstamos pequeños para una emergencia. 4 años mirando mis manos envejecidas mientras vaciaba mis cuentas». «¿Y la violencia?», pregunté. El inspector dudó un segundo. «Hay mensajes anteriores a su cumpleaños donde él escribía que, si usted descubrían algo, habría que frenarla». Me tapé la boca con la mano libre. Fríos escalofríos me recorrieron. «¿Frenarla cómo?», murmuré. «Eso es lo que estamos investigando». Aquel día comprendí algo que me partió en dos. Mi hijo no solo había reaccionado con violencia, la había previsto. Después de la visita del inspector, pedí ver a mi hijo, no como acusada ni como denunciante, como madre. El fiscal accedió bajo vigilancia. Nos sentaron en una sala blanca, separados por una mesa. Él entró esposado, con los hombros caídos. Ya no parecía el hombre furioso de la noche del cumpleaños. Parecía un niño castigado que no comprende del todo su falta. «Mamá», dijo en cuanto me vio. No respondí de inmediato. Lo observé en silencio, su barba mal recortada, las ojeras profundas, las manos que me habían golpeado. «¿Por qué?», pregunté al fin. Bajó la mirada. «Yo solo quise ayudarla a ella. Todo se salió de control». «¿Ayudar a tu esposa robándole a tu madre?», pregunté. Guardó silencio. «¿Ayudarla rompiéndome el brazo?», insistí. Sus labios temblaron. «Tú la estabas acusando delante de todos, la estabas humillando». «Y tú me humillaste a mí durante años», respondí. En silencio, apretó los ojos con fuerza. «Nunca quise hacerte daño así». «Pero lo hiciste», dije. «2 clases de daño, el del cuerpo y el del alma». Levantó la mirada, desesperado. «Ella decía que tú no necesitabas tanto, que vivías sola, que no te faltaba nada». Reí sin alegría. «Yo trabajé hasta que mis manos no pudieron más. Vendí mis joyas para pagar medicamentos, y tú sabías que me estaban quitando dinero». Las lágrimas comenzaron a salirle sin control. «Pensé que algún día se lo devolveríamos. El dinero quizás», respondí. «Pero la confianza no». El silencio entre los dos se volvió insoportable. Finalmente habló con voz rota. «Nunca pensé que llegaríamos a esto». «Yo tampoco», dije. «Y sin embargo, aquí estamos». El guardia anunció que el tiempo había terminado. Mi hijo extendió una mano, como queriendo tocarme. Yo me levanté lentamente. «Todavía te quiero», le dije. «Pero ya no puedo protegerte de tus actos». Me di vuelta sin mirar atrás. Sentí su llanto quebrado detrás de mí como un eco lejano. Esa noche soñé con él de niño. Me pedía que lo sacara de un cuarto oscuro. Yo intentaba abrir la puerta, pero mis manos estaban inmovilizadas como hoy. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Comprendí que mi inconsciente ya había entendido lo que mi mente se resistía a aceptar. Yo había perdido a mi hijo mucho antes de ese cumpleaños. Solo no quise verlo. Los días siguientes avancé con el proceso legal. Declaraciones, informes, peritajes. Descubrí que mi nuera había manipulado a mi hijo desde hacía años. Lo endeudó, lo presionó. Le prometió una vida que nunca podría ofrecerle sin robarme. Lo convirtió en cómplice a fuerza de costumbre, miedo y deseo de complacerla. Pero también descubrí algo aún más doloroso. Él pudo haberse detenido.
Muchos meses después de empezar a robarme, todavía dudaba. Hay mensajes donde él quiere parar, donde propone devolver el dinero de a pocos, donde teme que yo lo descubra, y ella lo empuja, lo presiona, lo ridiculiza, le dice que, si no sigue, ella se irá con otro. Y él, en lugar de acudir a su madre, eligió hundirse un poco más. No lo justifico, pero por primera vez entendí el mecanismo de su caída. Una tarde, mientras me cambiaban el vendaje del brazo, la enfermera me dijo en voz baja: «A veces el peor daño viene de quienes más amamos». Asentí en silencio. Al 7º día de internación, regresé a mi casa. Todavía había policías en la puerta. Entré despacio. Todo estaba desordenado. Los sillones movidos, los cajones abiertos, el rastro de una familia rota, regado por el piso. Caminé por las habitaciones como una extraña en mi propia vida. En la habitación de mi hijo encontré una caja con dibujos viejos, dibujos que me había regalado cuando era niño. Corazones torcidos, casas con humo en la chimenea, muñecos de palitos tomados de la mano. Me senté en su cama y lloré como no había llorado en todo el proceso. Lloré por el niño que fui capaz de amar y por el hombre que ya no podía reconocer. Esa noche tomé una decisión definitiva. Ya no buscaría excusas para su comportamiento. Ya no suavizaría la verdad para poder soportarla. Mi hijo había cruzado una línea, y yo, por amor propio, tenía que aceptar que algunas líneas no permiten regreso. El inspector me llamó antes de dormir. «Señora», dijo, «tenemos suficientes pruebas para avanzar con los cargos plenos contra su hijo». Cerré los ojos. «Haga lo que tenga que hacer», respondí. Colgué el teléfono sintiendo cómo una etapa de mi vida se cerraba con un golpe silencioso. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer que, a los 66 años, estaba aprendiendo a vivir sin justificar al hombre que ella misma había criado. Porque la sangre une, pero no absuelve. Cuando por fin pude volver a dormir sin sedantes, la rabia empezó a ordenarse dentro de mí como un ejército cansado, pero dispuesto. Ya no era solo el golpe, ni el encierro, ni la traición de sangre. Era el dinero, mi dinero. Cada peso que yo había guardado con sacrificio durante años, ahora se alzaba frente a mí como un mapa de mentiras que necesitaba ser recorrido hasta el final. El banco confirmó los montos definitivos 2 días después. La cifra era tan alta que tuve que pedir que me la repitieran. No era un robo ocasional, era un despojo sistemático. La nuera había vaciado mis cuentas poco a poco, utilizando firmas digitales, autorizaciones antiguas, claves que debía haber heredado de la confianza que yo misma les había dado. Mi hijo figuraba en más de la mitad de los movimientos como aval, no como engañado, como socio. El fiscal me explicó que el dinero no estaba ya completo en manos de mi nuera. Gran parte había sido transferida a inversiones a su nombre y a nombre de terceros, propiedades, vehículos, cuentas en el exterior, todo cuidadosamente camuflado. «No solo le robaron, señora», dijo. «Intentaron desaparecer el rastro». «Pero no lo lograron», respondí. El fiscal asintió. Ese mismo día autorizaron el allanamiento de la casa donde vivían mi hijo y su esposa. Yo no quise ir. Preferí esperar en casa con una patrulla afuera. Desde la ventana, observaba el paso lento de las horas mientras imaginaba cajones abiertos, secretos caídos al suelo, la intimidad convertida en expediente. Pensé en los domingos que pasé allí, sentada en esa misma mesa donde planearon robarme. Por la tarde regresó el inspector con un rostro que ya no ocultaba sorpresa. Encontramos más de lo que esperábamos. Me mostró fotografías, joyas nuevas que yo jamás había visto, dinero en efectivo oculto en dobles fondos, documentos de compra de un terreno a nombre de una hermana de mi nuera. Luego, una caja pequeña con sobres rotulados por fecha. «Estos coinciden con sus estados de cuenta», explicó. «Cada sobre corresponde al dinero que le quitaban a usted cada semana». Sentí náuseas. «¿Para qué lo guardaban si ya lo transferían?» «Para emergencias», respondió. «Para huir, quizás». Entonces supe que no solo me habían robado el pasado, estaban preparando un futuro sin mí. Al día siguiente, permitieron que la muchacha, la hija de mi nuera, viniera a hablar conmigo. Llegó con el rostro desencajado, sin maquillaje, con una bolsa pequeña en la mano. «Yo no sabía que ella hacía todo esto», dijo apenas se sentó. «Pensé que el dinero venía de negocios». «Yo también pensé muchas cosas que no eran verdad», respondí. Sacó un documento arrugado de la bolsa.
Encontré esto en un cajón oculto. Era un poder notarial, a nombre de mi hijo, para disponer de mis bienes en caso de incapacidad temporal. ¿Desde cuándo existe esto?, pregunté. Desde hace 1 año y medio. Recordé episodios donde mi nuera insistía en acompañarme al banco, donde me ofrecía ayudarme a firmar, donde me decía que yo ya estaba mayor para ocuparme de esas cosas. Entonces el golpe no fue solo de rabia, murmuré, fue parte de un plan. La muchacha asintió con lágrimas en los ojos. Mi madre decía que tarde o temprano usted caería enferma, que entonces todo sería sencillo. Mi mano sana tembló sobre la mesa. Tu madre me enterró en vida. Esa tarde entendí que el dinero era solo la superficie del crimen. Debajo había algo más oscuro, una voluntad lenta de anularme. Esa noche el fiscal volvió a llamarme. Hemos encontrado transferencias previas a su cumpleaños, dijo. Grandes sumas. Intentaron mover el dinero antes de que usted hablara. Sabían que yo sospechaba, respondí. Sí, y ahora lo intentan negar todo. ¿Y mi hijo?, pregunté. Sostiene que actuó bajo presión de su esposa. Cerré los ojos. No le creí cuando era niño, mucho menos ahora. Al tercer día me citaron para ratificar las nuevas pruebas. Allí vi a mi nuera nuevamente. Estaba sentada, rígida, con la mirada afilada. Cuando me vio entrar, torció la boca con un rastro de odio que ya no intentó ocultar. Usted siempre quiso destruirnos, dijo al pasar. Yo solo quise que dejaran de robarme, respondí. Mi esposo iba a sacarla de sus cuentas de todos modos, escupió. Usted ya no servía. Sentí el impulso de abofetearla, pero no lo hice. La miré con algo peor que rabia. Eso que usted llama no servir es haber vivido sin vender el alma. El fiscal interrumpió la discusión. Se presentaron nuevos documentos en pantalla. Inversiones a nombre de mi nuera, hechas exactamente con fechas que coincidían con mis retiros. Ella negó, balbuceó, se contradijo. Mi hijo, sentado a su lado, parecía hundirse en cada palabra. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando volvió la audiencia, el fiscal pidió la detención inmediata de mi nuera por estafa agravada y asociación ilícita. La sala entera contuvo el aliento. El juez escuchó en silencio, revisó los documentos, miró a los acusados. Se ordena la detención preventiva de la señora, dijo finalmente. Mi nuera se levantó gritando, diciendo que todo era falso, que yo la había provocado, que me había hecho la víctima. 2 agentes se acercaron. Mi hijo se quedó inmóvil, pálido como nunca. En ese momento ella lo miró con desesperación. Di algo, le dijo. Defiéndeme. Mi hijo tardó unos segundos en hablar. Parecieron eternos. No puedo, respondió finalmente. La traición cambió de bando en un instante. Ella fue esposada entre gritos. Yo no dije nada. No sentí alivio ni victoria. Solo una tristeza profunda por la familia que nunca existió como yo la imaginé. Después de la audiencia, el fiscal me explicó que aún faltaba lo más difícil, recuperar efectivamente el dinero. Podría tardar meses, quizás años. Sin embargo, parte de los bienes ya estaban congelados. Yo ya no estaba donde ellos querían que quedara. Esa tarde regresé a casa con escolta. Entré al cuarto donde mi hijo dormía de niño. Allí seguía el mismo viejo mueble donde yo guardaba sus juguetes. Me senté frente a él con el brazo enyesado y pensé en todo lo que había entregado sin condiciones. Por primera vez me pregunté algo que nunca me había permitido. ¿En qué momento empecé a dar más de lo que nadie tenía derecho a quitarme? Esa noche casi no dormí. No por miedo esta vez, sino porque intuía que algo grande estaba por suceder. Los engranajes de la justicia ya giraban, y nadie sabía con certeza a quién terminarían aplastando primero. Solo sabía una cosa con claridad implacable. El dinero había sido el inicio, pero no iba a ser el final. La mañana después de la detención de mi nuera amaneció silenciosa, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Yo desperté con el brazo latiendo dentro del yeso y una sensación extraña en el pecho, mezcla de alivio y presagio. Sabía que su caída no significaba el final. Apenas era el principio del pánico. Cuando las personas que viven de la mentira sienten que la verdad se acerca, se vuelven imprevisibles. No tardé en comprobarlo. A media mañana, 2 hombres llegaron a la casa diciendo ser enviados por el hospital.
Traían una camilla portátil y una orden supuestamente firmada por un médico. Decían que mi estado empeoraba y que debía ser trasladada a una clínica privada para mejores cuidados. La patrulla que custodiaba la entrada revisó sus documentos. Algo no cerraba. El inspector fue llamado de inmediato. En menos de 10 minutos, la farsa se desarmó. Los hombres no pertenecían a ningún centro médico. Eran enviados por un abogado ligado a mi nuera. Su misión era sacarme de la ecuación. Querían moverla para vulnerar el proceso, me explicó el inspector más tarde. Con usted fuera del alcance judicial, podrían reordenar el dinero. Ese fue el momento exacto en que comprendí que el encierro del cuartito no había sido solo una explosión de violencia. Ya entonces habían abierto la puerta a algo peor. Mientras yo era custodiada por agentes, mi hijo, en libertad condicionada, comenzó a moverse con desesperación. Las cámaras del barrio registraron su salida de la casa cerca del amanecer. Fue a varias sucursales bancarias, intentó retirar fondos, quiso cerrar cuentas. Todo estaba ya bloqueado. Cada intento suyo generaba una alerta directa en el juzgado. Lo que para él era carrera contra el tiempo, para la justicia era confirmación de culpa. Esa tarde, el fiscal ordenó la intervención total de la vivienda donde vivían él y su esposa. La casa fue sellada, los accesos restringidos, y cada movimiento pasó a quedar registrado. Yo observaba todo a través de informes breves que el inspector traía con cuidado, como quien baja una tormenta de papeles, sin querer herir más de lo que ya duele. Su hijo está en estado de pánico, me dijo. Cree que aún puede salvar parte del dinero, porque aún no entiende que ya no se trata solo de dinero, respondí. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. El inspector permitió que atendiera con supervisión. Mamá, su voz era un hilo roto. Necesito verte. Ya te vi, respondí. En el momento en que firmaste mi ruina. Yo puedo arreglar esto, insistió. Puedo devolverlo todo. Hay cosas que no se devuelven, le dije. No como un pago atrasado. Ella me manipuló, repitió. Y tú elegiste escucharlo. El silencio fue largo. Van a destruir todo lo que tengo, murmuró. No, respondí. Solo lo que construiste robando. Colgó sin despedirse. Sentí una punzada de tristeza, pero no retrocedí. Ya no era tiempo de consolar a quien había sido verdugo. Al día siguiente, la muchacha, la hija de mi nuera, volvió acompañada por un fiscal. Su declaración final terminó de cerrar el cerco. Entregó contraseñas, ubicaciones de documentos, nombres de intermediarios. Todo coincidía con lo que la investigación ya había trazado. Cada pieza encajaba como si siempre hubiese esperado ser colocada. Mi hijo fue citado de urgencia. Lo llevaron a la fiscalía esa misma tarde. Esta vez no salió caminando solo, salió con esposas. Cuando supe que lo habían detenido formalmente, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me faltó el aire. Tuve que sentarme. El inspector estuvo a mi lado. Legalmente era inevitable, dijo. Hay pruebas suficientes. Lo sé, respondí con la voz apagada. Solo que las madres no están hechas para ver caer a sus hijos, pero sí para impedir que sigan cayendo sobre otros, respondió él. Esa noche no lloré. Me quedé sentada en silencio, mirando una fotografía antigua donde él tenía 5 años y me sonreía con los dientes faltantes. Comprendí que las personas no se convierten en monstruos de golpe. Se deslizan poco a poco, empujadas por deseos que nunca aprendieron a dominar. Mientras tanto, la vigilancia alrededor de mi casa se reforzó. El fiscal temía que alrededor de las cuentas intervenidas aparecieran terceros dispuestos a presionar. Yo dormía con una ventana abierta solo unos centímetros, escuchando los pasos de los agentes, confiando en una protección que nunca había necesitado antes. 3 días después, la nuera solicitó hablar conmigo desde el lugar de detención. La petición fue inusual. El fiscal dudó, pero finalmente aceptó con condiciones estrictas. Nos sentaron en una sala separada por un vidrio grueso. Ella llegó con el rostro demacrado, el cabello sin cuidado, la soberbia derretida por la realidad. Cuando me vio, no habló de inmediato. Yo tampoco. Todo se salió de control, dijo al fin. Eso ocurre cuando se vive quitándole a otros lo que no es propio, respondí. Nunca quise que te lastimaran, susurró. Pero no te importó que me robaran, dije. Ni que me encerraran. Yo solo quería asegurar a mi familia, quitándome la mía. Las lágrimas comenzaron a caerle sin ruido. Tu hijo me prometió que te convencería de firmar pronto,
que después te cuidaríamos. ¿Cuidarme como me cuidaron el día de mi cumpleaños? Ella bajó la cabeza. Él siempre fue violento cuando se sentía acorralado. Y tú siempre supiste cómo empujarlo, respondí. El silencio se hizo espeso. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Lo que debía pasar hace tiempo, dije. Cada uno responderá por lo que hizo. Cuando me levanté para irme, ella golpeó el vidrio con desesperación. Yo te devuelvo todo. La miré una última vez. El dinero quizá. Mi paz no. Salí sin mirar atrás. Esa misma semana comenzaron los peritajes finales. Todas las cuentas bajo custodia judicial. Las propiedades a nombre de terceros fueron congeladas. La red se desarmaba con la lentitud de una criatura herida, pero sin posibilidad de escapar. Mientras tanto, mi cuerpo también comenzaba a sanar. El médico retiró parte del vendaje. El hueso soldaba lento, como si incluso él necesitara creer que el peligro había pasado. Una tarde, caminando por el pasillo de mi casa custodiada, entendí algo con una claridad que dolía y liberaba al mismo tiempo. Jamás volvería a llamar hogar a un lugar donde me habían quitado la voz a golpes. Podría seguir viviendo allí, sí, pero ya no sería la misma. Y aunque muchos decían que ese cumpleaños había sido el peor de mi vida, yo empezaba a comprender algo distinto. Había sido el día en que se rompió el encierro más antiguo, el que no tenía paredes, el que llevaba años construido con miedo, silencio y costumbre. Ahora, todo estaba vigilado. Ellos ya no corrían, solo esperaban. Y cuando una persona deja de huir, la verdad siempre la alcanza. El sonido del timbre no fue delicado ni común. No tuvo el tono de una visita. Fue un golpe eléctrico que atravesó la casa como una descarga. Yo estaba sentada en la cama, con el brazo todavía rígido, cuando lo escuché. Lo reconocí al instante, aunque nunca antes lo había oído de ese modo. Era el mismo timbre que había sonado la noche del encierro, pero ahora estaba cargado de algo distinto: autoridad. Desde mi habitación escuché el movimiento apresurado de pasos en la casa. Mi hijo hablaba en voz baja, nervioso. Abría y cerraba cajones. La nuera, desde otro ambiente, preguntaba qué pasaba. El timbre volvió a sonar, esta vez más largo, más impaciente. Nadie respondía. Yo contuve la respiración. «Abre», oí que ella le decía a él. «Mejor que sea alguien del banco». El timbre sonó por tercera vez, acompañado ahora de un golpe seco contra la puerta principal. Una voz firme resonó desde afuera. «Policía judicial, abra la puerta». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía que la casa entera había dejado de respirar. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, no de miedo, de certeza. «¿Qué hacemos?», susurró mi nuera con la voz quebrada. «Dijeron que todavía había tiempo». «No lo sé», respondió mi hijo. «No abras». Otro golpe sacudió la puerta. «Último aviso», dijo la voz. «Vamos a entrar». Escuché a mi nuera soltar un grito ahogado. Mi hijo comenzó a caminar de un lado a otro con pasos acelerados. Yo aquella noche no estaba encerrada en un cuartito, pero me sentí igual que entonces, sin poder moverme, escuchando desde la profundidad de la casa cómo la verdad se acercaba golpeando la madera. La puerta fue forzada. El estruendo del cerrojo cediendo retumbó en los pasillos como un disparo. Voces múltiples inundaron la casa. Órdenes, pasos firmes. El sonido inconfundible de armas de reglamento aseguradas. Mi nuera comenzó a gritar que no hicieran nada, que todo era un error. Mi hijo intentó imponer autoridad con una voz que no le obedecía ni a él mismo. «¡Tengo un abogado!», gritó. «No pueden entrar así». «Sí podemos», respondió alguien con calma implacable. Y ya entramos. Yo cerré los ojos. La puerta que nadie esperaba había sido abierta. Y ya no había vuelta atrás para nadie. Escuché cómo los agentes se distribuían por la casa. Cajones abiertos, puertas golpeadas, objetos cayendo al suelo. El ruido caótico de una vida siendo revisada sin permiso. Por un instante pensé en todas las veces que yo había entrado a esa misma casa con un pastel en las manos, con regalos modestos, con palabras suaves para no incomodar. Ahora entraba la ley, sin pedir disculpas, sin cuidar apariencias. «¿Dónde está la señora?», preguntó una voz masculina con autoridad. «¿Dónde está la madre?». Mi hijo tardó en responder. «Está en su habitación». Los pasos comenzaron a acercarse por el pasillo. El sonido de las botas se hacía cada vez más claro. Yo no me moví. No sabía por qué, pero sentí que debía permanecer sentada, erguida,
como si aún estuviera encerrada en mi propio cuarto invisible. La puerta de mi habitación se abrió con suavidad esta vez. «Señora», dijo el inspector, «ya no está sola». Un alivio físico me recorrió de pies a cabeza. No fue emoción, fue cuerpo. Fue como si mis músculos, tensos durante días, se atrevieran a soltarse por primera vez. Detrás de él había 2 agentes más. Todos miraban mi brazo con yeso, mis ojeras, mi postura rígida. «Ellos están en la sala», continuó. «Necesitamos que se quede aquí unos minutos más». Asentí en silencio. Desde mi habitación escuché cómo llevaban a mi hijo y a mi nuera al centro del salón. Sus voces se mezclaban con órdenes secas. «Manos a la vista. No se resista. Señora, colabore». Mi nuera gritaba que yo era una mentirosa, que todo lo estaba inventando por rencor. Mi hijo intentaba calmarla entre sollozos. «Tranquila, por favor. Nos van a llevar presos». Yo no me moví. No quería mirarlos aún. Necesitaba reunir en mi interior la fuerza para verlos caer sin que se me desmoronara el corazón. Un agente entró a mi habitación minutos después. «Señora», dijo, «vamos a proceder al allanamiento completo. Ya está autorizado por el juez. Encontramos dinero en efectivo en la casa». Asentí. «Busquen todo», respondí, «incluso lo que no sabían que existía». Los ruidos se intensificaron. Escuché cómo rompían un fondo falso, el sonido de un compartimiento metálico al abrirse. Exclamaciones sorprendidas. «Aquí hay más sobres», dijo alguien. «Clasificados por fechas. Coinciden con los retiros», respondió el inspector. El cuerpo me reaccionó con un escalofrío. Aquellos sobres que yo había visto en fotografías ahora estaban siendo extraídos uno por uno de la casa de mi hijo, la misma casa donde yo había dormido siestas con él en el sillón cuando era niño. La noche avanzaba entre luces artificiales y voces de autoridad. Vecinos se asomaban por las ventanas. Murmullos crecían en la calle. La vergüenza, esa que ellos creían enterrada bajo años de fachada, se derramaba ahora frente a todos. «Madre, por favor», gritó mi hijo desde la sala. «Sal, hablemos». No respondí. «Dile algo», escuché a mi nuera suplicarle. «Di que exageró». Tampoco respondí. El inspector entró nuevamente. «Se procederá a la detención formal de ambos», dijo. «También incautamos dispositivos, dinero y documentación relevante». Respiré hondo. «Entonces hágalo». El sonido de las esposas cerrándose fue distinto a todo lo que había oído antes. No fue estridente, fue seco, definitivo. Mi nuera se desmoronó en gritos. Mi hijo quedó en silencio. «Mamá», susurró él. Aquella palabra me atravesó como una aguja. Quise responder. Quise correr, quise protegerlo por última vez, pero no me moví, porque entendí que hacerlo sería volver a encerrarme yo misma. Los sacaron de la casa escoltados. Los flashes de los teléfonos de los vecinos iluminaban la noche. Vi a mi nuera mirar en todas direcciones, buscando una salida que ya no existía. Vi a mi hijo caminar con los hombros caídos, sin mirarme. Cuando la puerta principal se cerró de nuevo, el silencio regresó de golpe. Pero ya no era el mismo. No era un silencio de amenaza, era uno de desgaste. El inspector se quedó conmigo unos minutos más. «Señora», dijo, «esto recién empieza. El proceso será largo». «Lo sé», respondí, «pero hoy, al menos, la puerta se abrió. Me quedé sola en la habitación». La casa, por primera vez en mucho tiempo, no tenía gritos ni susurros ocultos, solo el ruido lejano de los motores alejándose con quienes durante años me encerraron sin pared visible. Me levanté con dificultad y di unos pasos hasta la ventana. Miré la calle llena de curiosos. Nadie me miraba a mí. Todos buscaban a los que se iban. Y yo, por primera vez desde aquel cumpleaños, sentí algo parecido a la libertad. La casa quedó en silencio después de que se los llevaran. Un silencio distinto, pesado pero limpio, como el aire después de una tormenta. Yo seguía de pie junto a la ventana cuando el inspector regresó a buscarme. Caminé por el pasillo apoyando la mano en la pared, sintiendo el yeso como una armadura torpe que ya no me protegía de nada. La sala estaba irreconocible. Cajones abiertos, sobres sobre la mesa, cables colgando, papeles esparcidos como hojas secas. Aquel era el paisaje visible de un engaño que llevaba años gestándose en las sombras. «Ya puede moverse con tranquilidad, señora», dijo el inspector. «La casa queda bajo custodia judicial». Asentí despacio. Cada paso fuera de mi habitación era una victoria diminuta.
Nunca imaginé que el acto de cruzar ese pasillo me devolvería algo tan profundo como la dignidad. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, peritajes, traslados. Me llevaron a declarar varias veces. Una ante el fiscal, otra ante un juez de garantías, otra frente a un equipo de peritos financieros que desmenuzaban mi vida en cifras. Yo respondía una y otra vez lo mismo, con la voz cada vez más firme. Ya no tartamudeaba, ya no dudaba. El miedo había cambiado de bando. Mientras tanto, mi hijo, detenido, pidió hablar conmigo nuevamente. Dudé antes de aceptar. Aún me dolía el cuerpo, pero me dolía más la idea de odiarlo para siempre con palabras no dichas. Accedí. Nos volvieron a sentar frente a frente, esta vez separados por una mesa más grande, como si la distancia física pudiera representar la que se había abierto entre nuestras almas. Intenté huir. Me confesó apenas se sentó. Quise irme de la ciudad aquella noche. Lo sé, respondí. Te vieron en la estación. Bajó la cabeza. No pude. Me paralicé. Huías del castigo, no de la culpa, le dije con suavidad dura. Las lágrimas volvieron a surgirle. Nunca quise que llegaras a verme así. Y yo nunca quise que me vieras encerrada por ti. El silencio se llenó de cosas irreparables. Ella decía que nos iríamos juntos cuando todo pasara. Murmuró. Que nadie podría tocarnos. Los que viven robando siempre creen que el mundo les debe una salida secreta. Respondí, hasta que todas las puertas se cierran. ¿Me odias?, preguntó al fin. Respiré hondo. Eso sería más fácil, respondí. Pero no. Me miró sorprendido. Entonces, ¿qué soy para ti ahora? Pensé un instante. Eres el hijo que amo, y el adulto que debe responder por lo que hizo. Ambas cosas pueden existir al mismo tiempo. Cerró los ojos y lloró sin sonidos. El guardia anunció el final del tiempo. Cuídate, le dije antes de irme. Yo ya no puedo hacerlo por ti. Esa fue la última vez que lo vi sin rejas de por medio. Poco después supe que mi nuera había sufrido una crisis dentro del centro de detención. Gritaba que nada de eso debía pasarle a ella, que yo había arruinado su vida. Me enviaron un informe médico. Yo lo leí con calma. No sentí satisfacción. Tampoco culpa. Comprendí que hay personas que solo entienden el dolor cuando lo sienten en su propia piel. La investigación avanzó con rapidez luego del allanamiento. Los peritos confirmaron que el dinero que me robaron había sido utilizado para adquirir 2 vehículos, una inversión inmobiliaria frustrada y transferencias a una cuenta a nombre de una prima de mi nuera. La red era más amplia de lo que ella había admitido. Nadie confiesa lo que aún cree poder ocultar. A las 2 semanas comenzó la audiencia principal. Yo llegué al tribunal apoyada en un bastón, con el brazo todavía enyesado. El dolor había disminuido, pero la cicatriz interna seguía abierta. La sala estaba llena. Abogados, policías, funcionarios, familias sentadas en silencio, ojos que miraban sin verme. Mi nuera entró custodiada. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi odio en su mirada. Vi miedo, un miedo nuevo, torpe, sin disfraz. Mi hijo fue llevado después. No levantó la vista. El fiscal habló durante más de 1 hora. Nombró cifras, mostró documentos, relató los métodos, las firmas falsas, los retiros programados, la violencia del encierro, el intento de traslado ilegal. Cada detalle era como una gota de ácido cayendo sobre una máscara que ya no resistía más. Cuando fue mi turno de hablar, me puse de pie con ayuda. Mi voz tembló solo al principio. No vengo aquí a vengarme, dije. Vengo a decir lo que pasó porque callar fue lo que me trajo hasta este lugar. Conté el cumpleaños, el sobresalto, el golpe, la frase que aún me quemaba por dentro. Aprende tu lugar. Sentí cómo la sala se estremecía con cada palabra. No por mí, por la verdad. La defensa intentó desacreditarme. Dijo que yo estaba alterada, que yo había provocado la discusión. El fiscal presentó las radiografías. El juez pidió orden. Todo se volvió definitivo. Al final de la jornada, ambos quedaron formalmente imputados. Mi nuera por estafa continuada y fraude agravado. Mi hijo por complicidad y violencia intrafamiliar grave. Escuchar esa última figura legal asociada a su nombre fue como recibir un corte invisible. Pero no retrocedí. Salí del tribunal con el pecho cansado y la espalda erguida. Los vecinos esperaban afuera. Algunos bajaban la cabeza. Otros me miraban con asombro. Nadie se atrevía a hablarme. Yo tampoco buscaba palabras. Ya había dicho todo donde debía.
Esa noche volví a dormir en mi casa por primera vez sin custodia directa dentro, solo una patrulla afuera. Me acosté temprano, agotada, con el cuerpo dolorido y el alma clara. En mitad de la madrugada desperté de golpe. Pensé que iba a escuchar gritos. Pensé que alguien volvería a cerrar una puerta con llave. No ocurrió nada, solo la casa, respirando en calma. Caminé hasta la cocina. Preparé un té con torpeza, apoyando el yeso sobre la mesa. Miré el reloj. Eran las mismas horas en que solía levantarme de niña para ayudar a mi madre. Me sorprendí sonriendo levemente. Hacía años que no sentía esa paz silenciosa. A la mañana siguiente, recibí una llamada del fiscal. Señora, dijo, la prisión preventiva fue confirmada para ambos. Cerré los ojos. Gracias, respondí, aunque no supe bien a quién se lo decía. Colgué y volví a mirar mi casa. La recorrí despacio, habitación por habitación. Cada espacio parecía distinto, ahora que el miedo había salido de él esposado. En el cuartito donde una vez me encerraron, no quedaba nada, solo una bombilla colgando del techo. Toqué la pared con la mano sana. Ya no me hacía daño. Era solo una pared. En ese instante comprendí algo con una nitidez tranquila. Los gritos ya no servían. Los encierros ya no funcionaban. El control había cambiado de manos. Y no porque yo fuera más fuerte físicamente, sino porque había dejado de obedecer el lugar que me habían asignado. Por primera vez, el silencio me pertenecía. El pueblo tardó poco en enterarse de todo. En lugares pequeños, las verdades grandes no caminan, corren. A la semana de las detenciones, mi nombre ya circulaba en murmullos, en conversaciones a media voz en el mercado, en miradas cargadas de una culpa que no siempre sabía distinguir entre curiosidad y compasión. Yo salía poco, aún débil, pero cuando lo hacía, sentía esas miradas como si fueran dedos tocando una herida que todavía cicatrizaba. Algunos vecinos se acercaron. Una mujer del barrio me tomó de la mano un día frente a la farmacia. Yo sabía que algo no estaba bien, me dijo, pero nunca me atreví a decir nada. No respondí. Comprendí que el silencio también tiene muchas formas. Algunas se llaman miedo, otras, comodidad. La jueza fijó la fecha del juicio oral para el mes siguiente. El fiscal me advirtió que sería duro, que intentarían desacreditarme de todas las maneras posibles. Yo asentí. Nada podía doler más que lo ya vivido, o eso creía. Una tarde recibí una carta desde la cárcel de mujeres. La letra era nerviosa, inclinada. Era de mi nuera. Dudé varios minutos antes de abrirla. Finalmente lo hice con una calma que no estaba segura de sentir. Usted me odia, pero yo solo hice lo que debía para proteger a mi hija, decía. Más abajo, la tinta se volvía temblorosa. Su hijo siempre fue débil. Yo lo empujé porque alguien tenía que hacerlo. Usted nunca estuvo dispuesta a soltar lo que tenía. Leí la carta 3 veces. No había arrepentimiento, solo justificación, solo la certeza de quien aún se considera víctima del mundo y no responsable de sus propios actos. La quemé en el fregadero ese mismo día, viendo cómo las palabras se hacían ceniza sin sentir alivio ni rabia, solo cansancio. El día del juicio llegó con un cielo gris, bajo, pesado. Me vestí despacio, ayudándome con una mano, todavía torpe por la recuperación. La cicatriz del brazo ya no dolía al tocarla, pero dolía por dentro, donde nadie más veía. El inspector pasó a buscarme. Ya no vestía uniforme completo. Parecía menos autoridad y más hombre. También él estaba cansado. La sala estaba llena, más de lo que esperaba. Había periodistas locales, vecinos, familiares lejanos de mi nuera que yo no conocía. Mi hijo entró primero, escoltado. Llevaba el rostro pálido, los ojos hundidos. Luego trajeron a ella, el cabello recogido, la mirada dura, la mandíbula tensa. Cuando se sentaron en el banquillo, comprendí que aquel era el último escenario de una obra que nadie había ensayado conscientemente, pero que llevaba años representándose en secreto. El fiscal inició con una exposición clara. No gritó, no exageró, no necesitó hacerlo. Los números hablaban solos, los retiros, las inversiones, las firmas, el golpe, el encierro, el intento de traslado falso, la huida frustrada. Cada hecho era una piedra más en un muro que ya no podía esconder el sol. Cuando llegó el turno de la defensa, atacaron donde más dolía. Dijeron que yo era una mujer mayor, confundida, influenciable, que quizás había consentido el uso del dinero y luego, arrepentida,
había querido destruirlos, que mi hijo había actuado bajo presión emocional y miedo a su esposa. El abogado me miró directamente. ¿Usted reconoce que estuvo de acuerdo alguna vez con que su nuera manejara sus cuentas? Me levanté con ayuda, apoyando el bastón lentamente. Reconozco que confié, respondí, y que la confianza no es un contrato para robar. El murmullo se alzó en la sala. El juez pidió silencio. ¿Reconoce que discutió violentamente con ellos el día de su cumpleaños? Reconozco que reclamé lo que era mío, dije. La violencia no vino de mi voz. El abogado cambió de estrategia. ¿Usted ama a su hijo? Sentí que la pregunta me atravesaba como una flecha lenta. Sí, respondí, y precisamente por eso estoy aquí, para que aprenda que el amor no borra las consecuencias. El juez me observó en silencio. Yo no bajé la mirada. Luego fue el turno de mi hijo. Declaró con la voz quebrada. Admitió que sabía parte de los movimientos, pero insistió en que estaba dominado por su esposa. Dijo que ella lo amenazaba con irse, con quitarle a la niña. Dijo que se sintió atrapado. Cuando terminó, el fiscal le hizo una sola pregunta. ¿Quién le rompió el brazo a su madre? El silencio se volvió absoluto. Mi hijo tardó en responder. Yo casi no respiraba. Yo, dijo al fin, con la voz hecha polvo. Sentí que algo pesado caía dentro de mí. No fue sorpresa, fue confirmación. Mi nuera declaró después. No lloró, no pidió perdón, negó los montos superiores, aceptó solo lo que ya era imposible ocultar. Dijo que yo exageraba el golpe, que mi hijo no había querido lastimarme, que yo había provocado todo por ingratitud. El fiscal mostró el informe médico, el ángulo de la fractura, la incompatibilidad con una caída. El juez tomó nota sin expresión. La audiencia se extendió durante 2 días completos, 2 días de palabras que hurgaban en mis entrañas, 2 días de escuchar cómo mi maternidad era usada como estrategia legal. 2 días de repetir los mismos hechos hasta que ya no dolían de tanto decirlos. Al final del segundo día, la jueza anunció que se retiraba a deliberar. Nadie habló, nadie se movió. Yo sentía el corazón en la garganta. Cuando regresó, su rostro era severo. Este tribunal ha valorado las pruebas presentadas y las declaraciones de las partes, comenzó, y ha llegado a una conclusión clara. Mis manos temblaban sobre el bastón. Se declara culpable a la acusada por los delitos de estafa agravada y administración fraudulenta continuada. Mi nuera apretó los labios con rabia, sin sorpresa. Y se declara culpable al acusador secundario por complicidad activa y violencia intrafamiliar grave. Mi hijo bajó la cabeza. La sentencia se leerá en audiencia posterior. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. El murmullo estalló. Yo permanecí sentada. No sentí triunfo. No sentí alivio pleno. Sentí algo parecido a una calma cansada. Como si un músculo que llevaba años tenso por fin empezara a soltarse. Esa noche caminé sola por mi patio por primera vez desde que todo comenzó. El aire estaba frío, pero limpio. Miré el cielo oscuro, las estrellas apenas visibles. Pensé en todas las noches en que me dormí creyendo que el sacrificio era amor. Ahora sabía que el sacrificio sin límites es solo otra forma de abandono de una misma. Al día siguiente, el inspector vino a despedirse. Su trabajo conmigo había terminado. Hizo lo correcto, me dijo. Hice lo único que podía hacer para seguir viviendo, respondí. Antes de irse, se detuvo en la puerta. La sentencia será dura. Lo sé. ¿Está preparada? Pensé un instante. Nadie se prepara para ver caer a un hijo, dije, pero ya no huiré de ello. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. Me quedé apoyada contra la madera unos segundos. Al otro lado ya no había policías, ya no había enemigos escondidos. Solo quedaba algo más difícil de enfrentar, el día después de la justicia. Y ese día estaba a punto de llegar. El día de la lectura de la sentencia amaneció más tranquilo de lo que yo esperaba. No hubo tormentas, no hubo presagios en el cielo. Solo una mañana gris, común, como si el mundo se negara a darle dramatismo a lo que para mí significaba el final de una vida entera. Me vestí despacio, sin prisa, con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Ya no llevaba miedo bajo la ropa. En la sala del tribunal, mi hijo estaba sentado a la izquierda, mi nuera a la derecha. Entre ellos había un vacío que por primera vez no me dolió. Durante meses pensé que ese espacio me partiría en dos. Ahora entendía que ese vacío era mi nuevo lugar.
afuera del desastre que ellos eligieron construir. La jueza leyó cada cargo con voz firme, sin adjetivos, sin emoción. A mi nuera le dictaron varios años de prisión por estafa agravada, administración fraudulenta y uso indebido de documentos. Ella apretó los puños, rígida, sin llorar. A mi hijo, una condena menor pero contundente por violencia intrafamiliar y complicidad financiera. Cuando escuché el número de años, sentí un vacío breve en el pecho, como si alguien hubiera apagado una vela dentro de mí. No era alivio, no era pena, era cierre. Cuando todo terminó, ellos fueron escoltados fuera de la sala. Mi hijo volteó la cabeza solo una vez para mirarme. No buscaba perdón, buscaba una última pertenencia. No la tuvo. Yo salí por otra puerta. El proceso de recuperación del dinero tardó meses. Nada volvió de inmediato. Parte estaba en bienes incautados, otra parte se perdió en intermediarios que jamás pudieron rastrearse por completo. Pero recuperé lo suficiente para no depender de nadie otra vez. Y sobre todo, recuperé algo infinitamente más valioso, la certeza de que nadie volvería a ponerme una mano encima sin pagar el precio. Vendí la casa. Esa decisión dolió más de lo que esperaba. No por ellos, por mí, por la mujer que fui allí, por las cenas, por las risas que creí reales, por los domingos en los que pensé que la familia aún existía. Cerré esa puerta con una llave que tiré al río sin mirar atrás. Aprendí que hay lugares que solo siguen siendo cárceles porque uno vuelve a ellos. Me mudé a un pequeño departamento cerca del mar. No por huir, por empezar. Allí nadie me conocía como la madre de. Allí era solo yo, una mujer de 66 años, aprendiendo a respirar sin permiso ajeno. Comencé a caminar todas las mañanas. Mi brazo sanó lento, torpe, como una rama que vuelve a moverse después del invierno. El médico decía que quizá no recuperaría toda la fuerza. Yo sonreía. No era el brazo el que más fuerza necesitaba ya. Una tarde recibí una carta de la cárcel. No era de mi nuera, era de mi hijo. Mamá, no espero que vengas, no espero que me perdones. Solo quería que supieras que ahora, por primera vez, entiendo todo, y que ese entendimiento pesa más que estas rejas. Doblé la carta en silencio. No respondí, no por crueldad, por respeto a mi propio límite. El perdón, si algún día llegaba, tendría que nacer sin presión. Pasaron los meses. La vida empezó a tener un ritmo nuevo. Compré plantas, adopté un gato viejo que nadie quería. Aprendí a tomar café mirando el mar sin sentir culpa por estar viva mientras otros pagaban sus errores. Una noche, mientras ordenaba una caja de documentos, encontré el viejo poder notarial que mi nuera había preparado para quedarse con todo. Lo observé largo rato. Era la prueba exacta de hasta dónde habían llegado para borrar mi voluntad. Lo llevé al balcón, lo rasgué en pedazos pequeños y lo dejé caer con el viento. No como ceremonia, como liberación. Mi venganza no fue verlos presos. Mi venganza fue algo que ellos jamás imaginaron cuando me encerraron en aquel cuartito oscuro. Yo no me consumí, no los maldije, no me derrumbé, no volví a suplicar amor. Viví. Aprendí que el verdadero castigo para quienes destruyen es que la víctima prospere sin ellos, que envejezca en paz, que ría sin miedo, que construya sin pedir permiso. Un día, frente al espejo, me miré con las arrugas que ellos no lograron torcer. Y recordé aquella frase que mi hijo me gritó cuando me encerró: aprende tu lugar. Y sí, lo aprendí. Mi lugar no estaba suplicando respeto, no estaba siendo usada, no estaba justificando golpes, no estaba muriendo lentamente para que otros vivieran cómodos. Mi lugar estaba lejos de ellos, libre, de pie, viva. Hoy escribo estas últimas líneas sentada frente a una ventana que da al mar. El sonido de las olas entra despacio, sin pedir permiso, como una caricia que no duele. A veces aún me sorprendo tocando mi brazo, recordando el yeso, el encierro, el miedo, pero ya no tiemblo. Lo que viví dejó cicatrices, sí, pero también me devolvió algo que creí perdido para siempre: mi voz. He comprendido con el paso del tiempo que no hay traición más profunda que la que nace de la sangre, pero también he aprendido que ninguna traición es más poderosa que la dignidad de quien decide no quedarse en el suelo. Perdí un hijo de la manera más dolorosa, no por muerte, sino por elección, y aún así seguí viviendo. No sé qué será de ellos con los años. Ya no es mi carga ni mi batalla. Yo elegí otra cosa.
Elegí la paz. Elegí el silencio sin miedo. Elegí volver a mirarme al espejo sin vergüenza. Elegí vivir para mí por primera vez a los 66 años. Si estás escuchando esta historia y atraviesas una situación parecida, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para romper el encierro, aunque no tenga paredes visibles. Siempre hay un camino de salida, incluso cuando parece que todo está perdido. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarte desde el corazón. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias que nacen del dolor, pero también de la esperanza. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerte. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharme. Y gracias por no dejar que estas historias mueran en silencio.